Buenas tardes a todas y a todos. Tengo el gusto hoy de presentar la última conferencia de nuestro seminario de corporalidades y tenemos el realmente gran gusto de tener aquí a la doctora Carolina Borda Niño, quien fue también estudiante del doctorado de Ciencias Sociales, y la quiero presentar enseguida. Carolina ahora es antropóloga médica y politóloga. Su trabajo se centra en la economía política de las violencias, la intersección de género, clase y etnicidad y las políticas de identidad. Durante más de 20 años ha acompañado e inspirado a jóvenes investigadores en instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, la Universidad de Edimburgo, ECPAC de Colombia, la Fundación de la Banca Mundial de las Mujeres en Colombia, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres y los Servicios Nacionales de Salud en Escocia. Actualmente, Carolina trabaja como directora de investigación, desarrollo e innovación en los Servicios Nacionales de Salud para la región de Ayrshire y Arran en Escocia y colabora como editora en las revistas Feminist Encounters and Gender Thoughts. Bienvenida, Carolina. Muy bienvenida. Muchas gracias. Aquí está. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la amable invitación. Y así es también. Es para mí un gusto estar aquí y compartir, conversar sobre un tema que me interesa tanto como el uso de las artes, particularmente de la danza y la enseñanza de la investigación de las violencias basadas en género. Bueno, voy a proceder a leer y quiero compartir un libro para que las personas que están acá quizá lo puedan mirar, ¿no? A medida que voy hablando quizá va a hacer sentido, lo puedo... no es una página en especial, es para que las personas lo vayan viendo a medida que voy conversando. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, bien, allí se ve, ¿cierto? Sí, listo. Entonces voy a comenzar. Gracias. Bueno, esta ponencia se titula Danzando a través del aprendizaje, Bhutto y la enseñanza de la investigación sobre las violencias basadas en género. Voy a leer la presentación porque me pasa a mí que luego si no la leo me pongo a contar cuentos y me voy por las ramas y luego me pongo a bailar. Entonces voy a leer para mantener mi guión. Bien. Existe un reconocimiento creciente dentro de la antropología y las ciencias sociales sobre la importancia de la encarnación, el afecto y el aprendizaje experiencial en la enseñanza. Sin embargo, estos enfoques aún no se han integrado plenamente en los planes de estudio universitarios y en los métodos de enseñanza, incluidos los cursos de investigación. De manera similar, los métodos para estudiar las violencias basadas en género suelen recurrir a herramientas tradicionales, tanto en investigación cualitativa como cuantitativa, que se transmiten a nuevas generaciones de investigadores. Los recursos que ayudan a las investigadoras a explorar la experiencia corporal de las violencias basadas en género son escasos, al igual que aquellos que les permiten comprender su trayectoria en el trabajo de campo. Allí se escucha bien, ¿sí? ¿Se escucha bien? Siguiente, por favor. Es la anterior. Por favor. Gracias. Hoy quiero hablarles de la importancia de desarrollar herramientas que fomenten y faciliten la comprensión por parte de las investigadoras e investigadores de las experiencias corporales asociadas con las violencias basadas en género. Exploraré el uso del Bhutto, una forma de arte contemporáneo japonés y práctica somática originada en los años 50, que enfatiza el papel central del cuerpo en la expresión de las experiencias humanas. Para lograr este objetivo, examinaré las perspectivas de Foucault, Alcoff y Gray sobre la violencia, la experiencia y el discurso. Su relevancia radica en que abordan críticamente ideas aceptadas sobre los límites del discurso en la producción y experiencia de las violencias, interpretándolas como un producto de aquellos, es decir, de los discursos, a pesar de su aparente inaccesibilidad. También examinaré la idea de Dewey del aprendizaje como lucha, desarrollada por Andrea English, que puede ampliarse para ver la investigación como un proceso de aprendizaje y comprender cómo las personas elaboran experiencias. Especialmente relevante es la idea de English de los momentos intermedios que producen dichas luchas.
Mi argumento es que los límites del discurso para representar las violencias basadas en género como experiencia pueden superarse incorporando el buto, que permite una lucha o un proceso de struggle. ¿Cómo se traducirá struggle? Lucha o de lucha segura, y la navegación de los momentos intermedios que se encuentran en el límite de lo que nosotras, como investigadoras o sobrevivientes de violencias basadas en género, sabemos que existe, pero carecemos de las herramientas para comprender en un contexto de investigación. Profundizaré esta reflexión explorando los elementos clave que distinguen al buto de otras formas de arte corporal. Finalmente, reflexionaré sobre los posibles riesgos éticos que conlleva el uso de esta práctica y discutiré formas efectivas de mitigarlos para crear un entorno seguro donde la creatividad se fomente como dimensión central del aprendizaje en entornos de investigación sobre violencias basadas en género. Siguiente, por favor. Gracias. Discurso, corporalidad y violencias basadas en género. En la antropología y las ciencias sociales, el género y la violencia se han vinculado analíticamente a través del poder o de la categoría de poder. El trabajo de Foucault es fundamental en este contexto, ya que promueve la exploración de las características performativas y corporizadas del poder. Foucault entiende el poder no como algo que se posee, sino como algo que circula y se ejerce a través de prácticas y discursos manifestándose en las relaciones sociales y en los cuerpos. El género, por su parte, se comprende en su dimensión performativa, siguiendo las ideas de Judith Butler. Ella plantea que el género no es una esencia fija, sino una construcción social realizada a través de actos repetidos, tanto discursivos como corporales. La performatividad de género implica que las normas sociales se citan y se reproducen, pero también pueden subvertirse, abriendo posibilidades para la resistencia y el cambio. Foucault ha sido criticado por no abordar adecuadamente el género en sus elaboraciones, incluyendo el poder disciplinario. Aunque sus contribuciones han sido valiosas para cuestionar la naturaleza biológica del sexo y el género, algunas académicas desde los estudios feministas señalan que ignoró en gran medida las experiencias de los subordinados y subordinadas y la agencia de los individuos. Butler reconoce las aportaciones de Foucault, pero destaca que él no ofreció un análisis de los mecanismos psíquicos del poder más allá de demostrar que existen y sus efectos. Siguiente, por favor. Una perspectiva interesante sobre las ideas de Foucault acerca del discurso evidencia su carácter dual. Alcoff y Gray, de Linda Alcoff y Laura Gray, critican el doble acto en el trabajo de Foucault de evidenciar que el discurso es un sitio de conflicto político, entre comillas, porque el propio discurso es sobre lo que se lucha, cierra comillas, al tiempo que sugiere que incorporar cosas, es decir, experiencias, hechos, eventos, dentro de los discursos, plantea el riesgo de subordinar esas mismas cosas al inscribirlas en estructuras hegemónicas existentes. La primera idea de Foucault podría verse en su intento de formular un camino para hablar con franqueza, hablar la verdad como un acto ético o parresía. Su segunda visión podría ejemplificarse en su postura desdeñosa de que la violación sexual, entre comillas, pertenece al ámbito de la violencia física, cierro comillas, para su posición. Sin considerar que la sexualidad podría estar involucrada como un agravante. Castigar el acto por su componente sexual, en opinión de Foucault, colocaría la sexualidad y la infracción de normas sexuales como algo que debería protegerse por encima de otros aspectos de la integridad corporal. La sexualidad podría entonces ser castigada, obligada a conformarse, delineada a través del discurso, algo a lo que Foucault se oponía firmemente. Es así que Foucault cuestionaba la realidad de una categoría como el abuso sexual, que en su opinión era o es otro constructo dentro de los discursos hegemónicos sobre la sexualidad. Analizando justamente la exclusión de las sobrevivientes de violencia sexual en las luchas discursivas, pero desde una perspectiva crítica a lo planteado por Foucault, Alcoff y Gray señalan las estrategias de género mediante las cuales se silencia a las sobrevivientes. No puede estar sucediendo porque es una figura protectora como un padre, un maestro o un sacerdote. Aquí las mujeres y las niñas son retratadas como histéricas. Digamos, estoy hablando de los argumentos que se presentan para deslegitimar el discurso de las sobrevivientes. Esperaron demasiado para denunciar, por lo que probablemente no es real. Visten de manera provocativa, por lo tanto lo buscaron. Era su pareja, una zona gris.
La víctima es una persona no blanca, por lo tanto es probable que sea cierto. Estos son los ejemplos que dan Alcoff y Gray. Sin embargo, y esto no fue suficientemente elaborado por Foucault, las sobrevivientes despliegan agencia al transgredir los actos de habla que regulan la violencia como actos no violentos, es decir, el objeto de su discurso podría ser antitético. Las autoras, Linda Alcoff y Laura Gray, sugieren que el discurso de las sobrevivientes está más cerca del discurso demente o de mad discourse, el discurso de la locura, que del reprimido, el discurso de aquellos que son objeto de represión, ya que se opone directamente al discurso dominante, de tal manera que éste debe transformarse para que el discurso de las sobrevivientes sea no declarable en lugar de ser falso, o sea, impensable. Alcoff y Gray nos recuerdan que el procesamiento confesional del discurso de las sobrevivientes tiene como objeto normalizar la enunciación del sujeto y sus cuerpos. La violencia es algo cuya ocurrencia necesita ser, entre comillas, demostrada, no solo afirmada. Se espera que las sobrevivientes se refieran, entre comillas, a la verdad, como si fuera un objeto a describir o a descubrir. El foco tiende a estar en la persona sobreviviente más que en quien perpetra la violencia o en las condiciones que posibilitan la violencia de género. Las voces de las sobrevivientes deben ser interpretadas y evaluadas con base en los, entre comillas, hechos y la, entre comillas, teoría, negando así que su discurso, el de las sobrevivientes, exista como una realidad y conceptualización válida de las violencias. Sus experiencias, por lo tanto, se asumen como preteóricas. Entonces, ¿qué sucede con los aspectos de las experiencias de las sobrevivientes que no pueden o resisten ser captados a través de los criterios antes mencionados? Silencio o locura. Butler sugiere que siempre hay una dimensión de la vida corporal que no puede ser completamente representada a través del lenguaje, aunque, esta es una cita de Butler, la vida corporal funciona como la condición y activadora del lenguaje. Cierra comillas. Desde esta perspectiva, no todos los efectos corporales del lenguaje son claramente identificables, pero tampoco todos los aspectos de la vida corporal pueden representarse fácilmente a través del lenguaje, precisamente porque la relación entre los actos del habla, las intenciones y los efectos corporales no es unívoca. Alcoff y Gray sugieren que necesitamos crear nuevas formas y espacios discursivos donde el discurso de las sobrevivientes pueda ganar autonomía. Existe entonces un espacio donde las herramientas de investigación tradicionales, tan dependientes del lenguaje hablado y de actos corporales que puedan, entre comillas, tener sentido, a través de teorías preconcebidas, resultan insuficientes para captar plenamente. Siguiente, por favor. Gracias. Aprender como lucha o struggle. Vinculando el conocimiento a través de la encarnación o de la incorporación. Tal vez es una traducción más adecuada. Propongo cambiar temporalmente el enfoque de esta conversación hacia el proceso de aprendizaje antes de conectar el llamado de Alcoff y Gray para crear nuevas formas discursivas con la propuesta de considerar el buto como una herramienta valiosa. El discurso académico en antropología y ciencias sociales ha enfatizado la importancia de la incorporación, el afecto y el aprendizaje experiencial en la educación. Sin embargo, en la práctica, este énfasis no se integra de manera consistente en los currículos y métodos de enseñanza. Incorporar prácticas que mejoren la conciencia corporal de las estudiantes y las conecten con debates sobre cuestiones sociales contemporáneas podría revolucionar los enfoques tradicionales de transmisión y adquisición del conocimiento en entornos universitarios. Esta transformación puede cambiar la manera en que se enseña e influir en cómo entendemos lo que constituye el conocimiento en un contexto de aprendizaje. Para explorar este potencial, me basaré en las ideas de Andrea English sobre cómo aprendemos y las complementaré con mis experiencias utilizando la danza como herramienta de enseñanza y tutoría en la investigación. English profundiza en la centralidad de la lucha o struggle, un concepto acuñado por Dewey para comprender la naturaleza del aprendizaje. En lugar de centrarse en los resultados, explora el proceso más bien, poniendo especial énfasis en los momentos intermedios. Ella los llama momentos intermedios.
Este término significa un estado transicional entre conocimiento e ignorancia, habilidad e incapacidad, que marca el cambio de formas antiguas a nuevas de percepción y existencia. English identifica estos momentos de lucha como oportunidades para que las educadoras cultiven un compromiso creador. Según English, la lucha productiva ocurre cuando el estado intermedio del aprendizaje se vincula con la capacidad de reflexión autocrítica y la apertura a nuevas vías de indagación. Siguiendo a Platón, Rousseau y Herbart, sugiere que el aprendizaje implica un encuentro con lo nuevo, interrumpiendo nuestra comprensión familiar del mundo. Este encuentro despierta curiosidad y compromiso activo, similar a un interjuego de plegar y desplegar en un ritmo de danza entre el saber y el no saber. Sin embargo, este encuentro, este momento intermedio en la construcción de saber, no siempre facilita el aprendizaje y puede conducir a confusión, malestar psicológico y retraimiento. Siguiente, por favor. La metáfora de English sobre el aprendizaje como un interjuego entre plegar y desplegar ilustra el uso de la danza en el proceso de aprendizaje. En mi práctica docente busco integrar métodos basados en las artes para crear un ambiente donde pueda surgir el pensamiento creativo e independiente. Los valores que guían mi enfoque incluyen el apoyo al pensamiento crítico y la sensibilización para que las estudiantes exploren sus creencias e ideas. Tener el cuerpo como objeto, pero también como medio de experiencia, permite tanto un momento de identidad entre cuerpo y sujeto, como, al mismo tiempo, un nivel de distancia propicio para la reflexión. El comportamiento no verbal funciona como sonidos significativos que se combinan en unidades relativamente complejas, como si fueran palabras, que entran en juego en la presencia de otros. Esto es un decir de Birds White, creo que se pronuncia. Esto está determinado por diversos factores socialmente construidos que influyen en la identidad de una persona, como el género, la clase, la etnia, etc., los cuales afectarán el repertorio de posibles reacciones en una situación y varían con el tiempo, específicamente la reconfiguración de relaciones de poder. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuál es la relevancia de la danza y la expresión corporal en una pedagogía de la liberación? Según Adrián Escribano, una estrategia para la emancipación colectiva debe aspirar a escuchar al otro. Esto está vinculado a prestar atención y escuchar tanto a quienes están cerca como a las distantes, esperando a través de ello comprender y percibir el decir, hacer y pensar. Esto incluye el trabajo de la practicante, es decir, de las estudiantes, para lo cual debe proponerse un nuevo enfoque metodológico. Encuentro útil aplicar en actividades pedagógicas basadas en la danza lo que Escribano distingue como 5 momentos críticos del uso de la expresión corporal en la investigación. En primer lugar, documentar la interacción. Y con esto me refiero a registrar el espacio interactivo en expresiones, involucrando capas de revelación hacia los otros y también de autorrevelación hacia sí misma, hacia sí mismo, características de la expresividad. Un segundo momento es el de la visibilidad en la expresión. Aquí la expresión incluye componentes que hacen que las experiencias sean tanto visibles como audibles. Existe la copresencia, la interacción cara a cara y también estrategias para evitar dicha interacción. Un tercer momento es el de las fuentes de expresión, es decir, considerar cómo y por quién, o sea, quién hace el registro de las expresiones, ya que simultáneamente representan y narran experiencias. Un cuarto momento es el de la expresividad silenciosa. Y aquí, este momento nos llama a prestar atención a los silencios dentro de las expresiones corporales que pueden revelar comportamientos reprimidos o habituales. En un quinto momento, nos referimos a los contrastes emocionales y aquí capturamos los contrastes emocionales en la expresividad como la ira o aprobación o el drama comedia que dan forma al flujo de acciones y reflejan formas artísticas contemporáneas. Introducir la danza como herramienta de aprendizaje ha revelado una incomodidad inicial en las estudiantes. Digamos, en mi experiencia, cuando traigo actividades basadas en la expresión corporal a las clases, tanto en pregrado como en posgrado. Normalmente hay un momento de incomodidad o de no saber, ¿no? Este malestar parece estar enraizado en su familiaridad con modos de aprendizaje más convencionales,
donde el papel de la encarnación puede no haber sido enfatizado. Además, o de la incorporación. Además, las nociones preconcebidas sobre las definiciones de lo que es lo que debería, en la mente de algunos, ser la danza o la expresión corporal, contribuyen a su renuencia inicial. Y aquí me estoy refiriendo al trabajo de Linton, una coreógrafa y maestra de danza que estaba sentada en México, una maestra de danza comunitaria, que se pensó la danza como una herramienta de emancipación y que usó el buto, de hecho, como una de las herramientas. Las tradiciones pedagógicas de la danza en contextos occidentales modernos refuerzan esta concepción al representar la danza y el movimiento como sistemas cerrados, desvinculados de su contexto cultural e histórico. El malestar que pueden vivir las estudiantes y los estudiantes se ve agravado por una distinción cultural predominante entre el cuerpo y la mente, perpetuando la percepción de que estos aspectos están separados en lugar de interconectados en el aprendizaje. Sin embargo, como docente he experimentado que el primer momento de incomodidad que pueden vivir las estudiantes se transforma en curiosidad, si existen o si se dan las condiciones para la experiencia de seguridad psicológica o de un ambiente seguro donde explorar. A pesar de cierta aprehensión ante lo desconocido, la nueva curiosidad de las estudiantes las anima a navegar la transición intermedia, esta es la que nos hablaba English, mientras pasan de no saber a ser y ver de una nueva manera. Aquí veo el potencial de la danza para facilitar una experiencia de aprendizaje transformadora y atractiva que alienta a las estudiantes a ver más allá de los discursos dados por sentados a través de la exploración de la vida corporal. Siguiente, por favor. Gracias. Podemos, en la investigación como en el arte, intensificar la vida al indagar sobre ella. Me pregunto. Engel sugiere que existe la posibilidad de investigar las narrativas corporales que ocurren en la vida cotidiana de las personas. Las narrativas elegidas por la estudiante practicante pueden incluir aquellas que capturan su atención en su vida diaria. Caminar de la casa al trabajo, comer, hacer compras, etc. Todas estas serían microhistorias corporales. Aunque no aparecen como eventos en el sentido formal, nos dicen mucho sobre cómo se representan las prácticas sociales incorporadas en el presente en una coreografía de la vida. Engel se refiere a estas como performances de eventos intermedios para diferenciarlas de los, digamos, eventos que socialmente se reconocen como tal. Estos momentos intermedios son excelentes oportunidades para explorar las teorías, conceptos, relaciones y prácticas que abordo en mi práctica docente en torno a la investigación de las violencias basadas en género. Engel sugiere una guía para la observación que encuentro útil como herramienta para integrar la expresión corporal con la observación participante y las discusiones grupales. Esta guía permite a los estudiantes discernir lo que Engel llama un estilo, observable como una danza del presente. O sea que esta guía de observación está basada en una serie de preguntas que les voy a leer. La primera es, ¿qué ritmos y dinámicas se observan o se sienten? Otra pregunta es, ¿cómo se siente la situación desde un punto de vista estético? Es decir, ¿es placentera, es agradable, es desagradable? Otra pregunta es, ¿cuál es el tono de la sensación? Otra sería, ¿qué capta la atención de la observadora intérprete? Otra es, ¿qué está ocurriendo? Porque a través de la descripción hay una interpretación. ¿Cuáles son las características de la situación y formas de movimiento? Entonces, aquí ya nos remitimos más que a la, digamos, a la situación social, nos remitimos es a la forma en sí, a la descripción de la cualidad del movimiento, ¿no? ¿Es fluido, no es fluido, es cortado? ¿Qué plano está? ¿Es un plano medio, es un plano bajo, es un plano alto? ¿No? Hay como un manejo significativo del peso o es más ligero. Entonces ya una descripción meramente del movimiento. Y otra pregunta podría ser, ¿qué expresan las formas de movimiento y sus dinámicas? ¿Qué podría decir sobre esto, sobre capturar la economía general de los discursos a través de su encarnación? Foucault cuestiona el enfoque que las interpretaciones académicas de los discursos victorianos sobre la sexualidad han puesto en la represión. La posición de Foucault es que deberíamos analizar no tanto lo que se dice y no se dice, sino más bien
la economía general de los discursos. En este caso, sobre la sexualidad en la sociedad moderna. Esta economía general de los discursos incluye 3 elementos. El primero, los efectos de poder producidos como resultado de lo que se dice y de lo que no se dice. O sea, ¿cuáles son los efectos de poder? En los cuerpos, en las acciones, en las ideas, en las experiencias. El segundo momento del análisis de la economía general de los discursos nos invita a identificar las relaciones entre los discursos y sus efectos de poder, ¿sí? Es decir, un discurso sobre la sexualidad, cómo puede o no estar relacionado con un discurso sobre la clase, sobre la diferencia étnica. ¿Sí? Y el tercer momento del análisis de la economía general de los discursos se refiere al conocimiento que resulta de los discursos, es decir, qué verdad se deriva de los discursos y sus efectos de poder. O sea, una vez se encarnan en los cuerpos y en las experiencias, ¿a qué verdades da lugar? Foucault llama esto un régimen de poder saber, donde más interesante que saber qué está permitido o prohibido es identificar quién habla, las posiciones desde las cuales lo hace, las instituciones que facilitan la producción y distribución de lo que se dice y no se dice. Su propuesta se alinea con la idea de Butler de que existe una vida de nuestros cuerpos que excede las intenciones del sujeto debido a los efectos corporales del lenguaje, no siempre evidentes pero efectivos. Eso es lo que nos dice Butler. En la próxima sección exploraré el potencial del buto para capturar la vida corporal del lenguaje en las violencias basadas en género, que es el objetivo 1 de Foucault y las sugerencias de Butler. También la relación entre los discursos que pertenecen a, pero también exceden las representaciones de género y violencia, que es el objetivo 2 de Foucault, el momento 2 de Foucault, de la relación entre los discursos y sus efectos de poder. Y el conocimiento corporal que resulta y desafía los discursos hegemónicos en torno al género y la violencia, que es la propuesta de los discursos disidentes de Alcoff y Gray sobre los discursos dementes de las sobrevivientes de violencia sexual, pero también el momento tercero de el análisis de la economía general de los discursos de Michel Foucault, alrededor de las verdades o el conocimiento que generan estos discursos, no solamente los discursos de poder desde el ejercicio de la violencia, sino desde la experiencia de la violencia y la agencia, la contextación, la interpretación de aquella violencia en el cuerpo mismo de las sobrevivientes. Siguiente, por favor. Gracias. El buto como medio para la investigación corporal sobre la violencia de género, o las violencias basadas en género. El buto es una forma de danza contemporánea japonesa que se resiste a una definición fija. Puede describirse como una filosofía de movimiento somático que ofrece una perspectiva única sobre el movimiento y la expresión, siendo, entre comillas, sin forma, porque no depende de ninguna forma o estilo particular de movimiento. Aquí el cuerpo emerge como un fin en sí mismo, no como un medio. Fundado o creado por Hijikata Tatsumi entre finales de la década de los 1950 y los años 70, sus orígenes están marcados por la creación de la obra seminal de Buto, Colores Prohibidos, en 1959. La colaboración de Hijikata con Ono Katsu fue fundamental para su desarrollo y cada artista aportó estilos creativos y coreográficos distintos. Se considera a Hijikata como el padre del Buto, pero Katsu Ono, que colaboró desde los inicios del Buto, también se considera como uno de los precursores del Buto, y él generó su propio estilo y también, digamos, su propia, digamos, escuela. El buto, bueno, en esta obra Forbidden Colors, allí no está Katsu Ono, pero el hijo de Katsu Ono, Yoshito Ono, es uno de los intérpretes principales de esta pieza, que aborda la sexualidad, la homosexualidad y las prohibiciones sociales alrededor de la homosexualidad en Japón de los 1950. El buto surgió como una reacción a las influencias culturales, económicas y políticas estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial, así como una respuesta a lo que se percibía como convenciones estéticas restrictivas dentro de las artes tradicionales japonesas de la época. También abordó temas sensibles en la sociedad japonesa, cuestionando normas en torno a categorías como género, sexualidad y violencia. Hijikata se inspiró en el expresionismo alemán
y también en el Nuer Dance, en Antonin Artaud, y en tradiciones de performance locales japonesas, como el teatro No y el kabuki, y las obras de escritores como Mishima Yukio. La expansión global del Buto comenzó a finales de la década de los 80 con artistas de la segunda generación del Buto que continuaron explorando sus fundamentos a través de diversas prácticas somáticas y medios de performance, incorporando tanto prácticas terapéuticas occidentales como no occidentales. Entonces ya em, en, después, digamos, de las obras seminales de Buto en el Japón, el Buto fue adoptado por distintos intérpretes en diversos países, de modo que se fueron creando butos muy distintos, ¿no? Entonces ahí, de hecho, por ejemplo, en Ecuador, con Susana Reyes, está lo que ella llama el Buto de los Andes, ¿no? Porque el Buto, más que una forma definida, son una serie de principios para la creación que luego son adoptados según las tradiciones dancísticas, ¿no? Culturales de quienes lo interpretan y quienes lo crean. Aquí en México está Eugenia, no me recuerdo su apellido, pero está Eugenia. Eugenia Daza, me parece, está otro creador de apellido Bravo también que hace Buto, y de hecho creo que es Bravo y sus compañeros tienen una forma que se llama, no la tengo aquí, no tengo el nombre, pero es como Buto, bueno, es una combinación entre un nombre creo que en un idioma nativo y el Buto, es como Buto Sontle o el Buto, ¿no? Luego les puedo compartir el texto específico, pero bueno, cada país fue como incorporando su propia forma o creando su propia forma de hacer Buto. Siguiente, por favor. A diferencia de otras formas dancísticas, el Buto prioriza la exploración emocional sin imponer movimientos específicos o demandas técnicas, lo que lo hace accesible a una amplia variedad de intérpretes. Aunque Hijikata valoraba la disciplina de la coreografía repetitiva, también, y les voy a leer una cita, abro comillas, se esforzaba por permitir que los movimientos emergieran del cuerpo en lugar de aplicarlos sobre el cuerpo, lo que permite a la coreógrafa usar las herramientas de la aleatoriedad y el inconsciente como técnicas corporales. Cierro comillas. En el Buto, un tema recurrente es el rechazo de la estética convencional, con un interés en lo que podría percibirse como grotesco, feo o desequilibrado. Como observa Sakamoto, el Buto trata fundamentalmente de la relación entre el cuerpo propio, la sociedad, el mundo que lo rodea y el ser interior. Su esencia radica en su naturaleza no prescriptiva, ofreciendo ejercicios prácticos que facilitan formas no verbales de conocimiento y memoria, surgiendo desde adentro. Bueno, les voy a leer otro fragmento que describe qué es el Buto. No hay un espejo en el estudio. Bueno, esto a diferencia en general en la danza, normalmente como es la danza moderna y la danza contemporánea, como están pensadas para el público, entonces la imagen es muy importante. Entonces en los estudios de danza normalmente hay un espejo, ¿no? Entonces porque estamos muy hacia afuera, estamos viendo, ¿no? Cómo se ve, cómo se va a percibir. En cambio, en la enseñanza y en la creación en Buto no hay espejos, porque el viaje o el espejo está dentro, como en el viaje interior, ¿no? Pero muy conectado con lo que está pasando afuera, ya vamos a ver cómo. No hay espejo en el estudio. En el Buto, a diferencia de los estilos de danza occidentales, se enfatiza el sentido interno del cuerpo de la intérprete sobre su apariencia externa. La estudiante define su cuerpo desde sus percepciones internas. Cierro comillas. Aunque arraigado en la imaginería interna y el lenguaje personal de cada practicante, el Buto se basa en rutinas estructuradas y referencias simbólicas que guían la exploración creativa de manera contenida y segura, pero abierta a una expresión profunda. Esta exploración a menudo se apoya en referencias a elementos naturales como la tierra, el metal, el viento, el agua, junto con imágenes inspiradas en los ciclos de la vida, el clima y el comportamiento animal. Siguiente, por favor. Gracias.
Hijikata y Ono aportaron enfoques distintos a la forma, moldeando su diversidad estética y temática. El estilo de Hijikata era intenso e inquietante, centrado en movimientos fragmentados e imágenes que evocaban decadencia, dolor y emociones humanas que él consideraba oscuras en el sentido de que no eran socialmente aceptadas, pero sí muy reales. Su obra desafiaba las normas sociales, invitando al público a confrontar aspectos incómodos del cuerpo y la psique. Sí, entonces, por ejemplo, aquí hay un autor que nos dice que para Hijikata el cuerpo es una metáfora de las palabras y las palabras son una metáfora del cuerpo. Hijikata también decía que él pensaba que el cerebro estaba sobrevalorado, ¿sí? O sea, que no, el pensamiento racional. Hijikata decía, el cerebro es simplemente una parte más del cuerpo, ¿no? Pero nosotros vivimos, experimentamos, construimos con todo el cuerpo. Entonces hay que ver cómo piensa la mano, cómo piensan los ojos, cómo piensa mi vientre, cómo piensa mi espalda. Y el cerebro también, como solamente una parte de ese ser en el mundo. Ono, por su lado, desarrolló un enfoque más etéreo, centrado en temas de amor, memoria y espiritualidad, inspirando actuaciones más suaves e introspectivas que resonaban emocionalmente con el público. Entonces, el buto de Ono, de Katsu Ono, era más contemplativo. En cambio, digamos, se daba un privilegio a la sensación interna. En cambio, con Hijikata, aunque había un viaje, digamos, a la sensación interna, para Hijikata era muy importante como congelar la forma, haciendo referencia a los símbolos de la vida cotidiana de aquellos grupos o colectivos que históricamente han sido marginados. Entonces, Hijikata, en ese libro que les acabo de pasar, el de Forbidden, este es un relato, bueno, son unas notas de una de sus intérpretes que describe cómo era el proceso de creación en Hijikata. Entonces van a ver ustedes que no hay como una gran trama, ¿sí? No hay una historia, pero sí hay unos referentes muy específicos que quizá para nosotros no tienen sentido, pero él que hacía trabajo de campo en comunidades rurales en el Japón, sí tenían todo el sentido. Entonces él se refería a cómo la gente cultivaba, a la manera, digamos, pues, la población campesina después de trabajos tan arduos en el campo, sus espaldas muy arqueadas, las piernas, que es una característica importante en el buto, a diferencia del ballet. En el ballet las piernas están rectas y estamos conectados con el cielo, ¿no? En el buto, en cambio, una forma, digamos, que se reconoce el buto es las piernas arqueadas, sí, como arqueadas. Bueno, ya me voy a poner me voy a poner a bailar, pero bueno, son unas piernas arqueadas. Entonces externamente uno decía, bueno, pero ¿qué significa, no? Pero para Hijikata, que ponía tanta atención a la forma, pero entonces no era la forma en sí, sino el espíritu de la forma, él usaba esos referentes, ¿no? Esos referentes. Y los críticos de la época decían que lo que Hijikata hacía era o lo que Hijikata, o los recursos que Hijikata usaba y la danza buto de Hijikata eran un dosoku. Y dosoku literalmente significa el olor de la tierra. ¿Sí? En una época en que, en ese momento, cuando nació el buto, habían, digamos, dos tendencias en la danza. Se había acabado el periodo Meiji, del imperio Meiji, y la Segunda Guerra Mundial había caecido, había una sensación de derrota en la población japonesa y también se abrazaban las ideas occidentales, y bueno, porque también había un dominio militar estadounidense. Entonces habían como dos tendencias en la danza. Una que decía, bueno, lo que tenemos que hacer es sí hacer uso de las referencias de las tradiciones japonesas, pero como aquello que se reconoce como nacional, como tradiciones nacionales japonesas, y mejorarlas, entre comillas, usando las herramientas de la danza moderna y el ballet.
¿no? Entonces era un poco como ballet folclórico, ¿no? Entonces era como, se saca la forma de su contexto, entonces ya no está ese dosoku, ese espíritu, ese olor de la tierra, pero se mantiene la forma y de alguna manera se eleva, entre comillas, a través del ballet. Esa era una forma. Y la otra tendencia sugería que lo que la danza debía ser era una herramienta de denuncia política. Entonces había intérpretes de danza japoneses que se iban a la Unión Soviética a estudiar ballet y danza y venían con la idea, que era algo que se hacía en la China también, esto se llamaba, bueno, la danza realismo socialista o danza socialista, era que se hacía uso de las leyendas, de las tradiciones locales, ¿no? Y a través de la danza digamos, se les conectaba con las ideas socialistas, ¿sí? O las ideas del régimen socialista. En cambio, Hijikata, aunque Hijikata estudió ballet y estudió danza moderna también, Hijikata no tomó ninguna de las dos vías, sino que él se fue más bien a buscar en aquellas tradiciones que no estaban consideradas como japonesas, se fue al campo y a la vida diaria de la gente, más allá de la danza estereotipada, ¿no? Tradicional, y él se fue a buscar ese olor de la tierra, que es lo que él trae a las danzas, y es lo que él refiere en sus maneras coreográficas. Y ya me salió otra vez. Ya vuelvo otra vez a darle. Bueno, en cambio Ono era mucho más etéreo, mucho más como pensar como en la conectarnos con la tierra. Hay que decir que Ono era católico y eso, que no era muy común en la época, eso influenció digamos, su aproximación a la danza. La danza para él era una manera de conectar con la madre, con el centro, con el origen, con el cosmos. Entonces, ONU, ese estilo más etéreo, decía, les voy a leer una frase, un fragmento de sus instrucciones en los cursos. Entonces, él decía, nosotros o nosotras como intérpretes necesitamos prestar cuidadosa atención a cómo interactúan el ojo y el cuerpo. Es esencial comprender exactamente dónde está ubicado el ojo y cómo funciona. Además, hay cosas que no pueden ser vistas con los ojos. Para un intérprete de buto, todo el cuerpo debe convertirse en un órgano receptor de luz. Con esto quiero decir que los ojos no son nuestro único vínculo visual con el mundo exterior. Todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, es capaz de asimilar visualmente nuestro entorno inmediato. Entonces dice, no estoy interesado en una danza muy estructurada. La danza es una forma de vida, no una organización de movimientos. Mi arte es el arte de la improvisación y esto es peligroso. Trato de llevar en mi cuerpo todo el peso y el misterio de la vida para seguir mis recuerdos hasta alcanzar el útero materno. Y bueno, y por último, bueno, también decía que no era posible enseñar la danza porque la danza está en cada uno de nosotros y la labor del docente, del docente era más bien de acompañar, como de crear, como de sugerir las imágenes que podían llevar al intérprete a través de su propio lenguaje interior a generar esas conexiones. Siguiente, por favor. Es esencial aclarar que el uso de rutinas de Buto que sugiero no están diseñadas para recrear o explorar directamente experiencias de violencias basadas en género. En su lugar, invitan a las estudiantes a exploraciones abstractas y simbólicas que conecten con temas fundamentales de poder, resiliencia y la naturaleza encarnada de las dinámicas sociales relacionadas con la violencia. Este enfoque intencionalmente va mucho más allá de la pregunta que Vina Das menciona como reduccionista, que a veces lamentablemente se usa en las investigaciones sobre violencias basadas en género acerca de cuéntame qué pasó, ¿no? Es una pregunta reduccionista y así ya no va, digamos, no va esta propuesta, ya que tales indagaciones pueden simplificar las experiencias complejas y profundamente personales al tiempo que sociales de las sobrevivientes. Siguiente, por favor. Las rutinas que uso de Buto se basan en el principio de el cuerpo primero. Es una expresión, ¿no? Primero, el cuerpo está primero. Alentando a las estudiantes a involucrarse con ideas centrales en la investigación sobre violencias basadas en género a través del movimiento y la conciencia sensorial. Al conectar con elementos naturales como el arraigo a la tierra o la adaptabilidad del agua, las estudiantes pueden explorar estas indagaciones o realizar estas indagaciones de una manera intuitiva y contenida.
Este enfoque simbólico del movimiento se alinea con pedagogías informadas en el trauma que reconocen el movimiento abstracto, como que el movimiento abstracto puede mejorar la comprensión sin requerir un encuentro directo con un contenido traumático. A través de este marco, se alienta a las estudiantes a incorporar transiciones y cualidades presentes en el medio ambiente y social y natural, los objetos usados como referentes en los ejercicios y su propio mundo interior, fomentando una conciencia de cómo estos están relacionados. Este enfoque posiciona las violencias basadas en género no como incidentes aislados, sino como experiencias interconectadas dentro de estructuras más amplias y a menudo invisibles de poder social. Estos ejercicios permiten a las estudiantes involucrarse con las dimensiones emocionales y somáticas de las violencias basadas en género de una manera que nutre la empatía y promueve una comprensión matizada de la resiliencia, la vulnerabilidad y el poder. Bueno, hay algunos ejercicios que yo uso y están todos están basados en tradiciones que ya, digamos, como en rutinas que nacen de Hijikata y de Ono, pero que los creadores de Buto de la segunda y tercera generación, porque ahorita estamos ya en la tercera generación, yo hago parte de esa tercera generación, han ido alimentando con sus propios repertorios. Estos ejercicios, por ejemplo, llevan, como les decía yo, sin una invitación literal a indagar sobre el evento específico de la violencia, sí llevan o sí invitan a una exploración de las características asociadas con la resiliencia, la dominación, la agencia en contextos de violencia. Y hay ejercicios como uno, por ejemplo, que uso, que es, le sugiero a las estudiantes que se hagan en una esquina, todas en grupo, en una esquina del salón, bueno, de la sala de danza, y empezamos todas como, pues todas juntas, y la idea es que vamos a llegar a la otra esquina, nos vamos a desplazar juntas, vamos a hacer hojas en otoño movidas por el viento, y llegamos hasta el otro lugar. Entonces allí la idea es que hay una exploración individual, pero también una exploración colectiva, sin palabras, en la que tenemos que negociar cómo vamos a llegar al otro extremo del salón, ¿no? Y esa dinámica puede llevar un poco de empujar, de resistir, de escuchar, ¿sí? De ser yo, de ser individuo, de comunicarme como de ser parte del colectivo, ¿sí? De pensar en el uso del espacio, de un espacio que es restringido, ¿no? Que puede estar asociado con muchas dinámicas de orden social, a un espacio en el que puede haber mucha libertad, en el que hay elasticidad, ¿sí? Pero no hay digamos, yo no les sugiero o no hago una pregunta que está directamente relacionada con el evento o con un evento de violencia, pero que sí sugiere una exploración de las características o de los elementos asociados con los discursos y con la relación entre los discursos que legitiman las violencias basadas en género. Hay otro ejercicio, pero aquí no tengo tiempo para describirlo. Hay otro ejercicio que uso, que es a partir de un texto de Foucault que se llama El cuerpo utópico. Foucault escribía de una manera, a veces muy como, en Colombia decimos muy ladrilluda, muy como, solo se entendía él, a veces, pero él también puede escribir de una manera poética. Y quien le tiene paciencia a Foucault encuentra como esos fragmentos, ¿no? En las clases, ¿no? En los textos que él escribía, como esos momentos hermosos, yo podría decir. Y este texto, El cuerpo utópico, es un texto en el que él habla justamente del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo como un lugar utópico, un lugar de dominación, un lugar un lugar que está más acá y más allá de mí mismo, ¿sí? Entonces yo uso algunas de las referencias a las que hace Foucault en este texto para invitar a las estudiantes a pensarse esas ideas, ¿no? Sobre el cuerpo, los discursos, etc. Pero no tengo mucho tiempo aquí para continuar como con los ejemplos, pero luego podemos conversar sobre eso. Siguiente, por favor. Seguridad psicológica y espacio creativo en el aprendizaje corporal. Involucrar a las estudiantes en ejercicios de Buto puede hacer que inicialmente sientan un bloqueo
ya que la naturaleza poco convencional de estas tareas desafía los patrones de aprendizaje habituales. A menudo, las estudiantes experimentan incertidumbre e incomodidad, que Andrea English describe como la tensión productiva de sentirse desconcertada. Este estado representa una experiencia de aprendizaje esencial donde las estudiantes enfrentan lo desconocido de una manera que promueve la creatividad en lugar de un miedo paralizante. Sin embargo, no todos los casos de, entre comillas, bloqueo son productivos. Las estudiantes pueden sentirse inmovilizadas por razones que van más allá de un desafío intelectual. Pueden necesitar tiempo para pensar o preparar una respuesta. También puede ser que la actividad propuesta por la facilitadora, la docente, puede presentar debilidades en su estructura que requieren revisión. En algunos casos, esta inmovilización refleja mecanismos de silenciamiento más profundos o restricciones condicionadas, resultando en una pasividad que surge del condicionamiento social en lugar de que sea el resultado de la contemplación. Como señala Connerton, la memoria corporal a menudo está moldeada por normas sociales culturales y experiencias pasadas. Las respuestas de las estudiantes pueden estar informadas por expectativas sociales internalizadas sobre el movimiento, la expresión y la vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Para ayudar a las estudiantes a navegar estas complejidades, es esencial crear un sentido de seguridad. Debe ofrecerse un ambiente de contención, tener la opción de dar un paso atrás si es necesario y ser guiadas a través de transiciones estructuradas que las conduzcan más profundamente en el material sin llegar a la retraumatización. Como explica Bell Hooks, la creación de espacios seguros en el aprendizaje es un principio radical y básico de la revolución, donde es fundamental reconocer a las estudiantes la libertad para explorar y asumir riesgos. El rol de la facilitadora es proporcionar el paisaje inicial para este viaje, un poco como digamos, en el sentir de Katsuono, ofreciendo lugares de conexión en lugar de puntos fijos. Los puntos de transición sirven como momentos vitales para recopilar ideas, reflexionar individual y colectivamente y generar conclusiones que sienten las bases para el aprendizaje futuro. Estas conclusiones no necesitan ser finales, actúan como trampolines para nuevas preguntas, invitando a las estudiantes a preguntarse ¿qué más no sé? ¿Qué más quiero explorar? Siguiente, por favor. Una atmósfera segura es un contrapeso al riesgo de una baja seguridad psicológica en las sesiones de buto. ¿Cómo logramos esto? En el marco de Danzando en Comunidad, que es la propuesta de Annabelle Linton, esta coreógrafa que les menciono, hizo su carrera como bailarina y coreógrafa en México, a través de este método de Danzando en Comunidad, ofrece una guía valiosa para cultivar la seguridad psicológica, particularmente al crear un ambiente no jerárquico e inclusivo que fomente la confianza y permita una autoexpresión profunda y auténtica. El enfoque de Linton, que enfatiza la importancia de, entre comillas, expresar la voz, cierro comillas, a través de la danza como medio de expresión en espacios políticos y alternativos, se nutre de varias prácticas somáticas, incluido el buto. Un aspecto central de su método es el rol de la facilitadora o docente en estructurar las sesiones de manera flexible, alentando a las participantes a involucrarse en su propio ritmo y enfatizando la autonomía sobre el movimiento prescrito. Esta estructura fomenta una atmósfera colaborativa donde las participantes se sienten libres de explorar experiencias corporales sin temor al juicio o la retraumatización, alineándose con prácticas informadas en el trauma que priorizan la seguridad psicológica y el respeto por los límites personales. Entonces, en las clases normalmente tiene que haber una estructura clara, tiene que haber momentos de transición entre los ejercicios y momentos que permiten la exploración individual, luego la exploración colectiva, luego una pequeña discusión y luego volvemos a iniciar el ciclo. Y tiene que también haber momentos como el ritual, ¿no? Tiene que haber momentos y lugares en los que como docente yo debo ofrecer espacios de salir, ¿sí? De modo que quien requiera retirarse de este espacio de creación colectivo, individual, pueda hacerlo de una manera segura, pero también que pueda volver a entrar. Siguiente, por favor. Linton también enfatiza la importancia de prácticas reflexivas y comunitarias para fortalecer la cohesión y la confianza en el grupo, ambas esenciales para la seguridad psicológica. Aboga por ejercicios que permitan a las participantes responder a los movimientos y narrativas de los demás, fomentando un sentido de experiencia compartida y apoyo mutuo.
Ellingson apoya este enfoque, señalando que las prácticas corporales y entornos de investigación y educativos promueven la sensibilidad ética y la inclusividad, elementos clave del trabajo con enfoque y sensibilidad al trauma. Siguiente, por favor. Perspectivas e implicaciones para la investigación sobre las violencias basadas en género. El aprendizaje efectivo se desarrolla como un proceso iterativo y reflexivo, alineándose con la visión de Meyer de aprender como una revisión continua de la percepción. En el BUTO, las estudiantes encuentran tres tipos de conocimiento experiencial. Primero es el expandido o macro, en el que se promueve la comprensión amplia a través de la experiencia corporal y la reflexión teórica. Otro momento es el micro o enfocado, en el que se profundiza un detalle particular de la discusión que estamos teniendo en el grupo o la experiencia personal de un fenómeno social. Y un tercer momento, que es el conocimiento o umbral, donde se generan conexiones de observaciones detalladas, que es el momento 2, con redes más amplias de relaciones y conceptos sociales. Todas estas son herramientas que pueden usarse para la generación de la rutina y de la estructura de una clase. Siguiente, por favor. Esta estructura encarna la idea de que el conocimiento no es meramente informativo, sino una experiencia significativa que surge desde el interior, ya que la danza honra la capacidad innata del cuerpo para acceder y transmitir conocimiento, a menudo a través de una forma de memoria física. Al mismo tiempo, y esto es muy pertinente para la investigación sobre las violencias basadas en género, las experiencias basadas en el movimiento pueden crear conexiones empáticas profundas con otras personas, permitiendo una forma de transmisión de conocimiento que se basa en la sensación corporal. Este enfoque resuena con el concepto de Foucault de la economía general de los discursos, invitándonos a examinar más allá de lo que se dice explícita o implícitamente en los discursos y buscamos comprenderlos. Implica mirar las estructuras de poder y conocimiento más amplias que influyen en lo que se puede decir y en quién lo dice. A través del BUTO, las estudiantes establecen un diálogo corporal con los discursos. Este interjuego entre el discurso y el cuerpo constituye un ciclo continuo de hacer y experimentar las consecuencias de esa acción en el proceso de aprendizaje. Al involucrarse físicamente con conceptos abstractos como poder y resistencia, las estudiantes pueden experimentar las tensiones y los límites del discurso y del conocimiento corporal, creando una comprensión visceral del régimen de poder-conocimiento de Foucault que sería difícil de lograr solo a través del análisis intelectual. Siguiente, por favor. Me quedan todavía 3 diapositivas. ¿Sí? Listo, gracias. Listo. Para preguntas, listo. Siguiente. El proceso iterativo de acción y reflexión, como describe Dewey, recuerda la idea de Foucault del discurso como algo continuamente realizado, donde las estructuras de poder se mantienen y potencialmente se transforman a través de la acción. Es el discurso como práctica. A medida que las estudiantes navegan los ejercicios de BUTO, pueden experimentar de primera mano los matices de los discursos en torno al género y las violencias, cómo estas narrativas se encarnan y cómo pueden ser tanto reproducidas o desafiadas a través de la expresión corporal, prestando atención a la multiplicidad de vectores de poder y desigualdad, así como a los discursos y experiencias que los sostienen y legitiman. En el BUTO, las estudiantes encuentran esta vida corporal del lenguaje al explorar cómo los códigos culturales y las normas moldean movimientos y posturas, revelando las dimensiones no explícitas de los actos de habla, una parte fundamental de los discursos que llevan intenciones corporales, incluso cuando éstas no son evidentes o conscientes para los individuos. Siguiente, por favor. Este proceso también permite a las estudiantes cuestionar y romper con narrativas dominantes sobre género y violencia. Al involucrarse con expresiones alternativas a través de sus cuerpos, acceden a formas de conocimiento que resisten o exceden las narrativas hegemónicas. Este potencial del BUTO se asemeja al concepto de Alcoff y Gray de los discursos dementes de las sobrevivientes de violencia sexual, quienes articulan verdades que no encajan en marcos racionales o estructurados. A través del BUTO, las estudiantes experimentan la disonancia entre los discursos dominantes y su propio conocimiento corporal, explorando contradiscursos que ofrecen narrativas alternativas. Siguiente, por favor. El concepto de aprendizaje como recolección o anamnesis, propuesto por Platón y explicado por Andrea English, apoya aún más este enfoque. Aunque inicialmente contraintuitivo, esta idea se vuelve relevante en la danza.
donde la memoria corporal permite a los individuos, entre comillas, recordar o acceder a un conocimiento profundo, posiblemente intergeneracional. Tal carácter de la danza coincide con la sugerencia de Connerton de que las prácticas sociales moldean la memoria colectiva e individual, y que la danza puede funcionar como una forma de memoria colectiva. Siguiente, por favor. Para concluir, quisiera decir que, para resumir, digamos, traer los argumentos presentados en esta presentación, integrar las prácticas corporales como el buto en marcos educativos transforma el aprendizaje de una tarea cognitiva a un viaje profundo y corporal. El concepto de Dewey y de la experiencia como un ciclo de acción y reflexión resuena con los conocimientos teóricos de Foucault y Butler sobre la realidad corporal de los discursos. Este entendimiento permite reconocer que la encarnación no solo trata de, entre comillas, registrar, o la incorporación no solo trata de registrar, sino también de iterar y de este modo desplazar el significado y la práctica. Este enfoque es particularmente relevante para la investigación sobre violencias basadas en género, donde el cuerpo se convierte en un locus a través del cual los individuos, tanto participantes como investigadores, quienes también pueden ser sobrevivientes de violencias basadas en género, pueden encontrarse e interrogar físicamente las estructuras sociales integradas que sostienen las violencias. Así, integrar el buto ofrece a las estudiantes herramientas no solo para la investigación académica crítica, sino también para navegar e interrogar las dinámicas que estudian o experimentan con empatía y reflexividad. Al crear un ambiente donde se alienta a las estudiantes a examinar y desafiar patrones sociales opresivos, las educadoras contribuyen a una comprensión empática y socialmente comprometida de las violencias basadas en género. Este viaje de aprendizaje corporal fomenta un discernimiento transformador, equipando a las estudiantes con una capacidad reflexiva para cuestionar, explorar y reconfigurar la vida corporal de los discursos sobre género, poder y violencia dentro y fuera del trabajo de campo. El fin entonces no es hallar una verdad, entre comillas, del conocimiento, sino profundizar la extensión de nuestras preguntas, o al decir de Baskerville, formular gradual o generar una formulación gradual de una pregunta en el cuerpo. Gracias. Gracias. Aquí se me escucha, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carolina. Creo que hay muchas, bueno, yo tengo muchas preguntas, sobre todo en los cómo, y justo hoy estuvimos hablando en clase de antropologías dialógicas, antropologías en las que construimos conocimiento juntos y aprendizajes juntos. Entonces, pues nos caíste como anillo al dedo para la clase. Me gustaría, bueno, primero hay algunas felicitaciones en Facebook. Fabiola Sevilla dice que excelente investigación. Alma León, una gran investigación y propuesta. Mónica Borda dice, explorar las emociones y vivencias a través del buto supone la existencia de algún tipo de efecto positivo progresivo en quien lo practica. Me pregunto si el buto puede ser comparado con herramientas terapéuticas que esperan un cambio de comportamiento o de percepción de los sujetos. Alejandra Maldonado Niño dice, una investigación muy interesante. Felicitaciones, Carolina. Bueno, voy a dejar ahorita primero esta pregunta y también si alguno de ustedes o en Zoom alguien quiere preguntar, adelante. Gracias. Bueno, la pregunta sobre si puede tener efectos terapéuticos. El buto no está pensado de esa manera, pero lo que sí el buto genera o lo que el buto propone es otras maneras de ver y de existir en el mundo. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el buto ofrece la alternativa o la posibilidad de generar narrativas disidentes sobre las violencias puede sí abrir un camino a quienes hacen investigaciones, pero también a quienes han vivido las violencias basadas en género, de contestar los discursos que les legitiman, bien sea como una víctima silente o como un sujeto culpable o responsable por las violencias que han vivido, que es un poco la manera como en los discursos del desarrollo acerca del género, y como lo vemos en los medios de comunicación, en el ejercicio de justicia,
las víctimas de violencias basadas en género, se espera que como que encajen en uno de los dos como roles. O es una víctima silente, ¿sí? Que no, una víctima, y no, ¿cómo la llaman? Es como una víctima, hay una categoría, como una víctima que acepta, una víctima inocente, o como una persona que contesta la violencia y por tanto de alguna manera es responsable o la generó, ¿sí? La generó. Y en cambio el buto nos abre la posibilidad de abrir una exploración sobre ese lugar más bien distinto, que no es ninguna de estos dos extremos, y que permite explorar experiencias que son en sí mismas contradictorias, ¿sí? De las violencias, ¿sí? Donde hay de quienes hemos sobrevivido a violencias basadas en género, donde puede haber un rechazo abierto, pero también cierto nivel de consentimiento, ¿sí? Donde puede haber una experiencia contradictoria, porque es en sí misma la manera en que las violencias basadas en género se reproducen. No hay si fuera tan claro, o si los discursos sobre las violencias basadas en género, o aquellos que reproducen las violencias basadas en género, fueran tan claros, entonces no tendríamos violencia incestual. Porque abiertamente estamos completamente de acuerdo en que eso no debe existir, pero existe, ¿no? Entonces el buto nos permite como abrir las grietas y ver más allá. Pero no es terapéutico en sí, pero quizá puede tener un efecto de esta manera. Sí, y supongo que también lo decía con respecto a si había supongo que también lo decía si había una continuidad como para ese efecto terapéutico, pero tú misma estás diciéndonos que no, que es más bien centrado en el aprendizaje de la clase, ¿verdad? Sí, el aprendizaje sí, pero tiene sí que, pienso yo, y es valiosa la pregunta, porque hay que también, justamente para generar un entorno de seguridad psicológica, sí hay que hacer uso de las herramientas por ejemplo, de la danza terapia, ¿no? O de herramientas terapéuticas que usan el movimiento, porque justamente como se están explorando estas grietas, puede abrirse lugar para que el ejercicio mismo genere la retraumatización o trauma, ¿no? Entonces sí hay que ser cuidadoso y usar herramientas de prácticas terapéuticas, aunque el fin no sea terapéutico en sí. Bueno, por acá una pregunta. Muchas gracias. Jazmín, Jazmín, estudiante del doctorado, y más bien a lo mejor mi pregunta va sobre ese sentido o quizá una reflexión. Ahora que lo escucho me dan como muchas ganas de explorar, ¿no? La danza buto. Y lo pensaba justamente como lo decías, ¿no? Yo creo que nos toca vivir muchas violencias basadas en género, ¿no? Luego a veces hasta parece también que hay una escala de validación de violencia, ¿no? De que si no viviste esta violencia, entonces eso no es violencia, y se invisibilizan otras formas de violencia también en el ámbito, pues, familiar, cotidiano e incluso laboral, ¿no? Que además en el ámbito laboral también, va a parar, es muy, pues incluso está como hasta más velado, ¿no? Porque está el discurso de, es que estás en tu trabajo y te están pidiendo trabajar de cierta manera, ¿no? Entonces, también hay ejercicios de violencias que no se pueden ver fácilmente. Y yo me quedo pensando de, igual el fin no es terapéutico, sin embargo, como con la posibilidad que se tiene en la danza buto, por lo que explicaste, como de reinterpretar, ¿no? Una emoción o resignificar un discurso, pues en ese sentido sí logra ser un poco terapéutico, ¿no? Porque lo veo como una herramienta que te va a dar la capacidad de cambiar justamente ese discurso, de que te quieren ver como estos tipos de víctima, ¿no? Y es muy difícil salirse de esas casillas, y creo que sí es una buena herramienta para cambiar el discurso y explorar no solamente la emoción que puede ser contradictoria,
pero también como sacar mucho el enojo, ¿no? Con estas expresiones que veíamos un poco antes de entrar aquí a la conferencia con nuestras compañeras, veíamos como cómo es la danza Buto, que yo la verdad no la conocía, y al ver como estas expresiones, también pienso que es un poco eso, ¿no? Dejar salir las contradicciones, el enojo y resignificar, que a lo mejor no lo voy a decir expresamente, pero a través del movimiento, ¿no? Pues puedo tener esa herramienta de resignificar la emoción, ¿no? Porque creo que es importante también mencionar que cuando sufrimos algún tipo de violencia, la que sea, el cuerpo tiene una reacción, ¿no? Te sudan las manos, quizá te pones nerviosa, te encorvas, ¿no? Y tu cuerpo cuando vuelves a experimentar esa violencia en otro lado, vuelve a actuar igual, ¿no? Y creo que el saber que a través de esta danza puedes quizá resignificar eso, creo que sí es muy poderoso y también un poco terapéutico, ¿no? Pero pues es mi punto de vista, nada más. Gracias, gracias. Gracias. Hay un antipsiquiatra, aunque él decía que él no hacía antipsiquiatría, pero a él lo llamaban antipsiquiatra, Lang, escocés, y él hablaba de el double bind theory, como la teoría del doble, ¿cómo se dice? Como teoría como de doble vía del discurso. Y él decía que que la esquizofrenia no era no es una condición orgánica, sino que era el resultado o la experiencia del individuo sano, la reacción del individuo sano ante discursos contradictorios a nivel familiar, a nivel social. Eh, em, y es el cuerpo quien vive esto, ¿no? Y el sujeto lo manifiesta, pero esa es, digamos, como no existe en sí una racionalización del individuo de su respuesta corporal a estos discursos contradictorios. Y esto es justamente como esa exploración la que el Buto propone, ¿no? Y de esta manera, entonces, esa exploración corporal va más allá de la experiencia del individuo. Entonces, va como a este momento primero que les mencionaba yo, del analizar o de, a través del cuerpo, explorar los fenómenos sociales y los discursos. Más, luego puede haber un momento de exploración individual de cómo esto se incorpora en mí, pero hay unos momentos en que el cuerpo sale de sí, o como el individuo sale de sí, para ver más allá. Y para mí esto ha sido muy útil para las investigaciones que he realizado, en particular mi segunda investigación doctoral que realicé en el Hospital Nacional Psiquiátrico de Bolivia, en la ciudad de Sucre, donde me centré en la manera en que desde la medicina tradicional indígena y la psiquiatría se interpretaba la experiencia que desde la psiquiatría se calificaba como esquizofrenia de mujeres indígenas y campesinas que eran sobrevivientes de violencia incestual. Y yo creo que es muy corto el tiempo para contarlo, pero es casi como si fuera, ¿cómo decirlo? Como no es como el proceso de investigación tradicional en el que yo digo, bueno, como que yo tengo muy claro que voy a investigar y entonces de aquí surge una pregunta de investigación que se traduce en una herramienta metodológica como una entrevista o un grupo focal y ahí yo sé que voy a derivar ciertos datos y esos datos los voy a conectar con la teoría. Con el Buto no es así, no es así, pero les puedo asegurar que a través del uso de Buto en mi trabajo de campo, yo era posible a través de las expresiones verbales que se decían en los ejercicios de Buto, digamos, de los recuerdos que estos ejercicios también generaban en las participantes e incluso en mí, de los diálogos posteriores, que luego que se podía conectar ese momento de indagación corporal con el fenómeno que yo estaba estudiando y que habría sido imposible de investigar si yo hubiera hecho uso de las herramientas de investigación tradicionales como la entrevista y de preguntas tan reduccionistas como aquellas de cuéntame qué pasó, ¿no? Bueno, yo primero, Salvador, muchas gracias por la
por la conferencia, ¿no? Es muy interesante. Quisiera preguntar, tengo una pregunta y otra es como una idea, más bien, que me gustaría compartir, ¿no? En cuanto a la pregunta, en estas apropiaciones del buto en distintos países, ¿no? En especial en México, si nos podrías hablar un poquito como de qué elementos aparecen, ¿no? Un poco pensando en esta cuestión de la danza como un archivo de memoria, ¿no? Si ahí se expresan, o más bien qué se expresa, por ejemplo, en la danza buto en México, como en estas cualidades de movimiento, ¿no? O qué es lo que se construye ahí. Y la otra, una idea, bueno, me parece muy interesante pensar si no me equivoco, en esta cuestión como el conocimiento visceral, ¿no? De experimentar estos contrastes, ¿no? Del poder. En alguna aproximación que tuve oportunidad de tener a la formación de bailarines profesionales Ujú. en danza contemporánea, en técnica Graham y en danza folclórica, ¿no? Y por ejemplo, ahí aparecía mucho como este tema de, no sé, por ejemplo, alguien que pasa del ballet a la danza contemporánea Graham, ¿no? Y que son otras cualidades de movimiento u otros motores de movimiento, ¿no? Y como el ejercicio de transformar, digamos, esa expresión corporal, cómo va revelando ciertas cuestiones, ¿no? Acerca de, pensando en Butler, de cómo, no sé, cualidades que se pueden socialmente interpretar como masculinas, Ujú. pues realmente son como narrativas corporales, pues bastante ficticias, ¿no? O, por ejemplo, un estudiante, pienso en un estudiante en danza folclórica que aprende a faldear, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, eso me parece sumamente interesante en cómo experimentar esos contrastes, pues sí puede ser una vía para ir reconociendo como la poca solidez de esas manifestaciones que a veces se viven como bastante esenciales, ¿no? Pero en realidad pues, son como entrenamientos sociales muy arraigados o algo así, ¿no? Eso me parece como muy, muy valioso. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Muy interesante. Yo creo que voy a empezar por el segundo comentario. Este ejemplo que das, digamos, como plantea dos maneras distintas de pensarse la danza. Entonces, aquellos que decían que Hijikata hacía dosoku, que es él va a extraer el olor, ¿no? Como el olor de la tierra es, ¿no? El dosoku, el olor de la tierra o del suelo, ¿no? Alguien decía que lo que hacía, que cuando él veía a Hijikata o a sus intérpretes danzar, lo que él veía era como si el polvo de la tierra mojado, como que fuera un día de calor y el polvo de la tierra que está pegado al cuerpo de los bailarines, mojado con el calor, empieza a evaporarse y que eso era lo que él veía en las danzas de Hijikata y de sus intérpretes. Y lo que estos críticos pensaban, o aquellos que colaboradores que trabajaron con Hijikata, era que aquellos que usaban esta idea del ballet folclórico, que en Japón se llamó la nueva danza, que era como vaciar completamente de contenido esas tradiciones performáticas, rurales, tradicionales de Japón, para imprimir un contenido o como unas formas más del ballet clásico y la danza moderna, que esas formas estaban totalmente vaciadas de ese olor de la tierra. Es como que estuviera el carcass, como la estructura, como el esqueleto, pero no el alma, no el alma. Y por el otro lado tenemos Graham, que es una técnica creada por Martha Graham, que ella estudió ballet, pero luego estudió el expresionismo alemán y también estudió con Mary Wigman, que Hijikata estudió con maestros que habían estudiado con Mary Wigman en Alemania. Martha Graham, lo que ella buscaba era usar el lenguaje de la danza, de la danza moderna para expresar, ya no, entonces no era tanto la forma de las tradiciones, sino ese contenido, ¿sí? Pero a diferencia de Hijikata, para ella la forma de la danza, como la forma visual de la danza era muy importante. Para Hijikata no, para Hijikata lo era siempre y cuando esa forma
esas formas reflejaran como ese sustrato, como ese sustrato orgánico de las tradiciones. Para Graham, ella decía que ella hizo investigación con, pues en comunidades con indígenas nativos norteamericanos y que identificó qué tradiciones de movimiento existían y también usó el psicoanálisis. Y entonces los movimientos básicos de Graham, que tú te refieres, de lo masculino y femenino, ella buscaba era como, bueno, cómo en las tradiciones prehispánicas, pero también cómo en el psicoanálisis, cómo se interpreta lo femenino y lo masculino. Y la danza de la técnica Graham es una técnica muy de lo femenino, porque el movimiento básico en Graham es la contracción y la expansión. O sea, decía que ese es el movimiento que en las técnicas en las tradiciones prehispánicas se interpreta como el origen de la vida, ¿no? Y de lo femenino como el origen de la vida, la contracción y la expansión. Y así es todo nacía de la pelvis y era como, de hecho, los movimientos de las manos terminaban siendo una extensión, como una expresión de ese movimiento como primitivo, ¿sí? Pero ella se enfocó en eso, ¿no? Y aún así, la forma era muy importante para ella. Entonces ya vemos que en Graham sí hay un lenguaje muy específico y hay unas rutinas de movimiento muy específicas, que no importa en el país donde tú estés, a diferencia del buto, porque en buto es como donde estás, según tus propias tradiciones, generas tu propio buto, no. Con Graham, estás en Colombia, porque yo estudié Graham también en Colombia, estás en Estados Unidos, en Colombia, en Europa, el Graham es el mismo y las rutinas son todas exactamente iguales. Y con una interpretación de alguna manera apropiada para la época, pero simplista respecto de la relación entre los géneros. Bueno, la primera, sobre el buto. Entonces, el buto de los Andes de Susana, no recuerdo el apellido, perdón, de Susana Reyes, en Ecuador, por ejemplo. Ella hace uso de las danzas tradicionales andinas, ¿no? Y mucho como del peso. A diferencia del ballet, que uno es como con contacto con el cielo, la ligereza, no hay que mostrar el esfuerzo. Allí en el buto de los Andes es un buto como del peso y de la relación con la tierra, mucho con la tierra. Entonces son todas danzas muy bajas, ¿no? Donde se ve como el centro, como de la atención está en las caderas y en los pies. Se usa mucho el color, y de nuevo también se hace referencia a los principios de clasificación binaria de los pueblos indígenas andinos, ¿no? Lo femenino, lo masculino, la luz, la oscuridad, la luna, el sol, etcétera. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre del buto, hay muchos butos también en México, ¿no? Pero el que yo quería hacer referencia es un buto que usa una palabra la puedo buscar más tarde. Bueno, pero lo que él decía, esta persona, es que él fue a estudiar con los maestros, sus maestros eran discípulos de Katsu Ono y de Ijikata. Eso sí es como muy visible en el buto, que se habla de las generaciones, ¿no? Como de mi maestro es como que yo estoy vinculada con el origen, porque mi maestro fue estudiante de. Entonces yo vengo de esta línea, como esto de los linajes sí existe de alguna manera. Y entonces él decía que cuando él estudió buto, él quería mucho hay como unos estereotipos del buto, y es que se pinta la cara de blanco, ¿sí? Que se danza desnudo, que las piernas encorvadas, que la espalda también encorvada. Y él dijo que su maestro de buto le dijo, tú tienes que encontrar tu propio buto, ¿sí? Porque si no, lo vas a volver un estereotipo. Las piernas encorvadas tienen sentido en Japón, la vida ardua de los campesinos, pero tú tienes que ir a tu país y encontrar tu propio buto. Y uno de los temas principales de este buto en México, de esta forma que les contaba, es la relación con los muertos, ¿sí? Y entonces lo que yo he visto de danzas es el cómo a través de mi danza yo me comunico con mis ancestros, ¿sí? Y cómo yo curo, cómo yo sano el mundo, ¿sí? Cómo sano el dolor en el mundo a través de mi comunicación con mis ancestros. Y cómo yo, mis manos, mi rostro, mi pecho, todo, aquí está mi abuela, está mi bisabuela, ¿sí? Entonces, como danzar con mis muertos, pero mis muertos danzando a través de mí. Es un tema
muy importante en el buto que he visto yo aquí en México. Ujú. Gracias. Sí. Bueno, yo soy Rodolfo y primero que nada quiero agradecer mucho porque personalmente creo que expandiste mis nociones de pedagogía y de métodos pedagógicos. También, bueno, aprecié mucho sobre todo este acercamiento al fenómeno, no en cuanto a, digamos, al trauma, sino ver al trauma, digamos, como un producto de un ambiente social. Entonces, creo que eso es muy importante porque finalmente nos deja ver cómo nuestras corporalidades son, hasta cierto punto, todas nuestras disposiciones del cuerpo, la manera en la que nos movemos, son una relación, digamos, social y una relación con el espacio. Y creo que eso es como muy importante, o bueno, lo creo así. Y tengo una pregunta que tiene que ver con, a la hora, digamos, de aplicar estas metodologías, que creo que siempre es como lo que a mí se me hace más difícil, como pasar así como de la teoría a aplicarlo con jóvenes, con niños, etcétera. ¿Cómo, cómo has resuelto quizá como al contextualizarlo sobre el buto, por ejemplo, cómo lo haces para no justamente a lo mejor insertarte dentro de discursos hegemónicos de la academia donde puedes decir, bueno, es que el buto tiene relaciones con un contexto sociohistórico, tiene que ver con Japón, etcétera? ¿Cómo aterrizas eso para que sea comprensible y que quizá al inicio no lo puedan ver como algo así de que, es que nos toca estudiar qué es esto porque académicamente el buto significa esto? Entonces, ¿cómo resuelves justamente ese aterrizaje justamente de tu metodología? Gracias por tu comentario y pregunta. Bueno, aquí aprovecho para hacer una publicidad. Lo que estoy presentando hoy está basado en un capítulo de un libro que es un handbook. Yo soy la editora del libro. Estoy a punto ya de entregarlo a la editorial y tan pronto se publique, con gusto yo les haré llegar una copia aquí. Porque no hay una respuesta, digamos, como simple, como corta sobre. Y de hecho lo que yo planteo en el capítulo son entradas, como entradas, y allí sí ya yo indico varias rutinas de ejercicios que pueden ser, que pueden constituir clases. O sea, creo que presento dos rutinas de inicio a fin de una clase, em, pero, pero no, digamos, no planteo como una línea simple entre cómo esa estructura y cómo esa estructura se refleja en los resultados de la investigación. A mí me estoy yo preocupando más por la metodología de la enseñanza. Cuando yo estaba, tal vez te puedo contestar mejor con un ejemplo. Cuando yo estaba en Bolivia haciendo la investigación en el Hospital Psiquiátrico Nacional, junto con una de mis mejores amigas en el campo y una de las personas principales en mi proceso de investigación, y yo creo en mi vida también, juntas creamos una coreografía. Bueno, era su coreografía. Yo le iba como acompañando como justamente con estas como prompts, como estas sugerencias a través del buto, pero era su coreografía. Ella es una mujer de origen indígena del sur de Bolivia y ella ha sobrevivido distintos tipos de violencia, entre ellas la violencia institucional, que la ha llevado a estar hospitalizada en este lugar por más de 30 años. Y ella en esta danza hace una reflexión justamente sobre las violencias. Y el título de su danza se llama ¿Por qué me pega?
O sea, ella usó una danza, una canción de la tradición afrocolombiana, justamente de Petronia Martínez, y la canción se llama ¿Por qué me pega? Y se presentó en un concurso del Hospital Psiquiátrico Nacional, un concurso del Festival de Primavera, ¿no? Obviamente no ganamos, porque todos los psiquiatras decían, pero debería usted más bien como con las pacientes, más bien hacer ejercicios como más positivos, ¿no? Es el Festival de la Primavera, ¿por qué les pone a hacer esta? Bueno, pues que eso es lo que ella escogió, ¿no? Y era toda lo que yo veía en la danza era como un movimiento de rabia, había mucha furia, pero también había un sentimiento de velocidad y como de deseo de escape. También yo lo veía en su danza. Corría mucho en la danza y había momentos como de mucha lucha, y luego ella integraba temas que aparentemente no tenían que ver con la danza. Entonces ella hablaba de un niño que caminaba sobre el agua y hablaba de la peña, de la comunidad donde ella estaba. Y yo no entendía, o sea, yo simplemente lo que hacía era registrar y acompañar la creación de esta danza. Pero luego, a medida que iba haciendo la investigación, yo fui aprendiendo que la peña es un lugar que en la tradición andina, digamos, sí, que en las tradiciones andinas son lugares que son vistos como el espacio que habita el cóndor, ¿sí? Y el cóndor es un no humano. Y eso es un ser que representa, ¿sí?, las fuerzas de lo sobrehumano, con el que las mujeres se supone no pueden negociar, porque se entiende en la tradición andina que las mujeres no tienen esa capacidad de negociar con ese nivel, con ese nivel de las fuerzas sobrenaturales. Y que la consecuencia, y de hecho hay narraciones de la tradición oral andina sobre qué pasa cuando las mujeres y las niñas en particular conversan con el cóndor, y la consecuencia es la muerte o la locura, ¿sí? Y la tradición andina se decía, bueno, es que como se ha interpretado en la antropología, es que la relación con el cóndor, que el cóndor representa lo no humano, y que por tanto la mujer, que ella simboliza el origen y la reproducción de lo humano, el hecho de que ella muera o se enferme, lo que refleja es como la contradicción entre estos dos polos, ¿no? Pero lo que yo encontré en el transcurso de mi investigación, de la cual los datos que yo derivé del proceso de creación de la danza nutrieron esa interpretación, es que justo aparte de mi experiencia de la investigación, que los lugares donde la violencia sexual ocurre en zonas rurales, ¿no?, en comunidades andinas, al menos donde yo estuve en el sur de Bolivia, son justamente estos lugares fuera de las comunidades, estos lugares de lo no humano en apariencia, pero que son muy humanos, ¿sí? Y para los que luego, justamente en estas narrativas sobre el cóndor, a veces el cóndor también viene a visitar a la gente, y viene a visitar a las mujeres, viene a buscar a las niñas a las casas, ¿sí? Y entonces las familias tienen como toda una serie de estrategias de cómo se va a distraer al cóndor para que el cóndor no ataque, y etcétera. Pero a mí lo que me permitió todo este ejercicio fue poder vincular la práctica de la violencia sexual, ¿sí?, y los efectos de esas prácticas de violencia sexual en las sobrevivientes, más que una interpretación, yo diría, simplista sobre la distinción de lo humano y de lo no humano, y de la aparente incapacidad de las mujeres, cuya respuesta en este caso es la locura, en apariencia, ¿no?, como lo que les decía, el discurso de mente respecto de las mismas. Eso. Digamos, y eso fue el resultado de todo este proceso de exploración. Pero yo creo que tal vez mi consejo principal es que hay que tener paciencia, porque uno no sabe, que tú no sabes que no es como
No es como tan sencillo, yo pienso, conectar los datos que tú derivas de estos ejercicios, y también puede conducir a interpretaciones simplistas. Es decir, bueno, es que caminó, estábamos en la danza y caminó de esta manera, entonces significa que tiene vergüenza. O hizo así, entonces significa tal, ¿no? Estas interpretaciones también simplísticas pueden conducir a, pues, a análisis equivocados. Sí. Yo diría que hay que tener paciencia, como en el trabajo de campo, o sea, cuando estudiantes de doctorado hacen su trabajo de campo, a veces tenemos mucho afán en producir resultados, pero ¿qué son esas prácticas cotidianas? Es algo que cada intérprete tiene que determinar, ¿no? ¿Qué sería esa práctica? Dónde está ese olor de la tierra aquí en el Ciesas, por ejemplo? ¿Mm? Y quizá no es una respuesta que podemos dar aquí sentados conversando. Nos tocaría ponernos de pie y empezar a danzar, ¿no? Para empezarlo a pensar en ese nivel. Gracias. Así. Voy a usar este para preguntarte. A mí me gustaría saber si hay, o sea, ya digamos en términos como más prácticos, si hay movimientos que les enseñas particulares o nada más les dices, muévanse como ustedes quieran, pero vamos a hacer unas hojas que van a pasar de un lugar a otro. O si hay alguna técnica particular que hay que enseñar antes, o qué tipo de reflexiones o instrucciones das para una práctica así, eso por un lado. Y me llama la atención una cosa que dijiste sobre la reflexión sobre uno mismo, ¿no? Y encontrar en uno mismo esa expresividad que no puede ser encontrada en un diálogo social, ¿no? O sea, la psiquiatría y la psicología tienen como base justamente el diálogo y la palabra. Y en esa palabra es que, y en la alteridad con otro, es que nos encontramos a nosotros mismos, pero aquí no. Entonces, lo que se puede expresar también es diferente. Un poco lo que estabas diciendo sobre, por ejemplo, esto del double binding, que ya vi que es el doble vínculo, ahora que dijiste sobre la teoría, porque no sabía qué teoría decías. La teoría del doble vínculo, digamos, eso es muy difícil de expresarlo, ¿no? Se puede hacer, pero si no sabes que eso fue lo que te pasó, realmente es muy difícil comunicarlo. Entonces me imagino que a ese otro nivel, a nivel en el que todo el cuerpo está involucrado, incluyendo el cerebro, eh, entonces podemos expresarlo de otra manera. Entonces esas dos cosas me gustaría, como saber así a nivel práctico qué haces, ¿no? Con los alumnos, las alumnas. Me encantaría saber, me puedo imaginar que Rodolfo también estaba pensando, y por otro lado, ¿cómo es este cuerpo percibido solo por uno mismo? ¿Qué sucede? ¿Hay diálogo en las clases o nada más, no nada más, o es solo danza, ¿no? Quisiera que nos contaras un poquito más. Gracias. Bueno, sobre las rutinas. No solo en mi caso, sino pues, en general de los intérpretes y creadores de Ubuntu que yo conozco, se basan como en ejercicios que Ichikata y Ono sugirieron, pero luego ya cada persona le va dando digamos, como su interpretación. Y estas rutinas pueden sugerir, no sugieren o no suponen el conocimiento de una técnica corporal previa, pero sí inducen a las personas a generar una disposición. Es una disposición a la expresión. Entonces, los ejercicios iniciales en una rutina podrían ser, hay uno que me gusta mucho, que es el del mosquito, y hay que comenzarse a imaginar, es como, en Buto se dice que hay que vaciar el cuerpo para que el cuerpo hable. Entonces, pero vaciarlo es como generar, más bien como generar una disposición para que el cuerpo comunique. Porque si yo les digo, bueno, ahora vamos a, no sé, dancemos
lancemos esta pared. Entonces uno podría como ponerse como con los lugares comunes, no sé, como pared. ¿Sí? O dancemos, no sé, la experiencia del nacimiento. Entonces uno diría, bueno, el útero, y entonces de aquí, es como, son como lugares comunes. Entonces en Buto, en los primeros ejercicios de una rutina se sugieren vaciar el cuerpo para generar estas asociaciones, asociaciones libres, como poner la mente a un lado. Entonces, por ejemplo, este ejercicio del mosquito sugiere que tenemos que pensar que tenemos un mosquito adentro. Hay un mosquito adentro. Y el mosquito se empieza a mover. Entonces, la docente puede poner música o puede decir se empieza a mover lento, está como explorando los sesos y luego se mete por la nariz y nada. Entonces uno tiene que, uno dice allí que el mosquito es el que lo está danzando a uno. Porque en Budo también se dice que es, bueno, particularmente en ONU, que es como que son nuestros ancestros los que nos danzan. ¿Sí? Entonces hay que dejar que ese mosquito lo dance a uno. Entonces, al hacer eso, uno está poniendo la intención, aunque no tanto en la razón, sino en un plano tal vez como inconsciente, no sé, porque no es como el mosquito, yo me voy para arriba, para abajo, sino es como, no piense, sino que hay un mosquito que tiene una voluntad independiente de la suya y va por acá, va por allá. Luego de esta primera parte de la rutina que sugiere la generación de una disposición, a veces puede haber ejercicios como de respiración también como para para enfocar la atención, o ejercicios de lo que llaman mindfulness, ¿no? Luego de eso, entonces se empieza a trabajar normalmente con, bien sea generar la atención o crear a través de enfocar la atención en una parte del cuerpo, justo por lo que decía Ijikata, que la mente es solamente una parte del cuerpo, pero que el cuerpo tiene muchos elementos, o sugiriendo metáforas. Entonces, un ejercicio a través de una parte del cuerpo es, por ejemplo, hay uno que lo sugiere Marie Gabrielle Roti, que es una maestra de buto británica. En este ejercicio, ella dice, bueno, vamos a ir caminando por un sendero, un lugar en no sé, en la naturaleza, podría ser aquí también. Y entonces, allí lo que vamos a hacer es comenzar vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a interactuar con los elementos que están en el lugar a través de una parte del cuerpo. Puede ser el dorso de la mano, puede ser el pecho, puede ser la espalda, ¿sí? Y entonces vamos a comenzar a registrar las sensaciones que esa interacción me genera, ¿sí? Entonces, no sé, con el computador yo interactúo porque estoy con las manos, pero ¿qué pasa si yo más bien interactúo no sé, con mi cabeza, ¿sí? O si lo hago con el dorso, tal vez la experiencia que yo tengo de la relación con este elemento va a ser distinta. Me va a llevar como a otras, a generar otras ideas. Entonces, ella a lo que invita es que en esta parte de la rutina, uno empiece como a hacer una lista mental de palabras que se vienen a la mente a través de interactuar con el entorno a través de una parte del cuerpo. Y luego, con esta lista de palabras, entonces luego uno genera una poesía. Y luego esta poesía se lee y hay otra persona que la escucha y la danza, ¿sí? Entonces uno podría decir también tiene que ver mucho con el inconsciente, pero bueno, ¿pero qué es el inconsciente? ¿Sí? ¿Qué es el inconsciente también? A ver, ¿qué otra rutina? Hay otra rutina, por ejemplo, de Jikata, les voy a leer, por ejemplo, Jikata, él dice, porque Jikata era como mucho más literal, entonces Jikata, como él estaba más preocupado, claro, por la experiencia interna, pero de cómo las distintas partes del cuerpo expresan esa experiencia, entonces Jikata comenzaba a dar instrucciones que aparecen en el libro que parecían como irracionales, ¿no? Pero que llevan justamente al cuerpo como el cuerpo a descentrarse como de esa jerarquía mente-cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice, hay
se ponen una pareja, ¿no? Una persona frente a la otra. Y entonces hay una que va a comenzar a leer un texto y la otra tiene que, enfocándose en el rostro solamente, no, perdón, sí, con el rostro y los ojos, expresar lo que la otra persona está leyendo. Entonces, por ejemplo, aquí una lista. Digamos, estoy sentada yo contigo, entonces yo te empiezo, estamos arrolladas, y yo empiezo a leerte a ti la lista digamos, de estas instrucciones, y la otra persona empieza solamente sin pensarlo mucho, porque la idea es no pensar, ¿no? Sin pensarlo mucho empieza a expresar con su voz. Entonces, por ejemplo, le dice, no sé, con ojos de, no te estoy pidiendo que lo hagas, pero no sé, quieres. Entonces, por ejemplo, dice, con ojos de vidrio, así. Que imagine, usted tiene ojos de vidrio y coloque uno de sus ojos en la frente. Tiene un bosque en su diente molar. Pero tiene que ser todo muy rápido. Tiene un bosque en su diente molar. ¿Cómo uno reaccionaría a eso? Y luego usted es una geisha que tiene un hilo invisible que está unido a su diente y está jalando el diente. Hay una ola de viento que pasa a través de sus labios, pero sus labios están solamente parcialmente abiertos. Tiene una bola de golf en la boca. Ahora tiene el rostro de una mujer muy vieja. El rostro de un niño. Tiene un rostro de pipa. La cara se le empieza a derretir. Su nariz se convierte en una nariz. No, su nariz se convierte en un oído. Mil en su boca. Y todo se tiene que hacer en el mismo momento. Y luego, si hay momentos que son justo esos momentos de transición que se sugieren en las rutinas, digamos, como para atraer o como para pensarse en colectivo y también a través del lenguaje verbal, eso que se ha experimentado de manera corporal. Entonces allí se pueden hacer preguntas sobre, bueno, qué sentimos, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo eso puede estar relacionado o no está relacionado con este fenómeno, ¿no? Se generan de alguna manera como conclusiones que permiten también a los individuos, si quieren salir o continuar en el ejercicio, hacerlo. Y luego en la siguiente etapa quizá ya se profundiza, entonces ya no es solamente direcciones específicas sobre como gestos muy, muy limitados, sino que ya se plantea quizá una historia. Y ahí, en esa parte ya, digamos, más de exploración más profunda, es que a mí me gusta usar poesía, y entre ella, aunque no parezca, los textos de Foucault. Aunque no parezca, aunque no parezca. Ajá. ¿Y haces una instrucción específica sobre violencia de género o No, porque justamente yo no, o sea, ¿cómo decir? No, yo no digo las violencias y ¿no? Pero sí hablo, por ejemplo, hay un ejercicio que uso que está en este capítulo del libro, y es que le sugiero le pido a las estudiantes que vamos a representar la idea que yo tenía de niña de lo que era un héroe, ¿no? Una figura heroica o salvadora. Y ahora vamos a pensar y vamos a representar o hacer, ¿no? En bruto sería tal vez vamos a hacer una figura antagónica o amenazante. Y ahora vamos a pensar en una figura, en una persona que está experimentando una situación difícil, y que otros dos actores entren a interactuar. Y lo hacemos a través de esculturas, que es otra de los ejercicios en Buto. Entonces, yo los organizo en grupos y le pido a cada miembro del grupo, o sea, una persona que cuente cómo ve estas tres figuras, cómo las describe, pero luego que ella
y que le pida a los otros que hagan la forma de ese sujeto antagónico, de ese sujeto protector, de ese sujeto sobreviviente, que luego las personas interpreten esa instrucción que les ha dado su compañera o su compañero y que luego, convirtiéndose en esculturas, quien ha dado la instrucción, es decir, quien ha dado o sugerido las ideas sobre cómo se materializa en el cuerpo la idea de un sobreviviente, de un ser antagónico que ejerce violencia o de un ser protector, entonces luego le pido a esta persona que ha dado estas ideas que moldee de nuevo esas esculturas y las ponga en interacción. Los primeros están como esculturas, ella les termina de dar la forma y luego yo les pido, ahora ustedes comiencen a danzar. ¿Sí? Digamos, esa es la manera en que yo lo hago, pero nunca yo uso una referencia directa a las violencias, porque yo no, es que no, ¿para qué? O sea, tal vez me preguntaría, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué yo hago una referencia directa a las violencias? Y es algo que yo no hago tampoco como investigadora ni cuando hago entrevistas. ¿Sí? Es que es reducir la experiencia del individuo primero a algo que es individual y que se remite solamente a un evento, cuando en realidad lo que nos interesa como investigadores es identificar sus causas, con qué discursos le dan origen a estos eventos, qué discursos los legitiman, con qué otros discursos están relacionados, qué respuesta generan estos discursos en aquellos que viven sus consecuencias, más que la violencia en sí. Directamente. Voy a dar nada más felicitaciones por parte de Tere Fernández. Mil felicitaciones para la doctora Caro Borda. Siempre es un gusto escucharte, aprender de tu investigación innovadora. Dulce Gómez, muy interesante la exposición. Gracias. Alma León, ¿hay algún artículo con la propuesta o algún libro de la autora? Bueno, ya refirió alguno, pero sí, efectivamente tiene varias publicaciones que ahorita podemos mencionar. Felicidades. Creo que se nos fue un rato la transmisión. No sé si quedó grabado lo demás. Bueno, va a quedar grabado de todos modos para Facebook y para YouTube, para que puedan ver lo que faltó, los que están en Zoom o en Facebook. No sé si quieras decir algo más o alguien quiere mencionar alguna otra cosa. ¿Algún otro comentario? Adelante. Bueno, yo creo que esta habría sido también la manera en que, si fuera Hijikata o Ono, habrían hablado del tema. Y yo los invito a que exploren su propio buto. Eso, les invito a eso. Y les invito a pensarse en la investigación como un ejercicio que no está terminado, que no está, donde no, yo siempre le digo a mis estudiantes, y es como mi rol, como yo pienso mi rol como mentora, yo les acompaño en su proceso para formular mejores preguntas. Otra pregunta de investigación. Entonces, el resultado de una tesis no es simplemente los hallazgos, sino para mí el principal resultado de la investigación es la refinación de mi pregunta inicial. Y yo creo que esto es lo que el buto nos permite hacer en las investigaciones sobre violencias basadas en género, y es refinar esa pregunta en nuestros cuerpos. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos los que estuvieron, tanto en línea como presentes. Muchísimas gracias a la doctora Borda por esta exposición. Creo que es un gran ejemplo de no solamente de metodologías innovadoras, sino de metodologías comprometidas. Entonces, pues muchas gracias por este ejemplo. Y los esperamos, bueno, con esto cerramos el seminario de corporalidades, los esperamos en marzo. Estaremos de todos modos en contacto por medio del correo del seminario y nuestros medios de difusión para darles a conocer los siguientes eventos. Muchas gracias a todas y a todos.